Bueno, este tema de los cuidados paliativos es un tema importante en la salud, sobre todo porque los cuidados paliativos se tratan de justamente mejorar la calidad de vida en lo que son las enfermedades crónicas que no tienen recuperación y bueno, y el cáncer, que es una de ellas, y otras enfermedades graves, donde en esa última etapa de la vida lo que se trata de hacer es que tengan lo mejor posible, que los últimos años se vivan de la mejor manera posible para aliviar lo que sea el sufrimiento en esa etapa. Entonces, en este congreso lo que nosotros abordamos son los últimos tratamientos, las últimas cosas que se están haciendo en base a la demostración científica, pero también muy importante el que como médicos nos preparemos y estemos capacitados para abordar la parte espiritual de los pacientes y de la familia de ese paciente que está cursando esa enfermedad, ¿no? Porque es importante abordar todo el conjunto, toda la patología, todo el sufrimiento que están llevando, el propio paciente, toda la familia, y eso lleva una preparación desde nuestra parte, no solo técnica, sino también de forma psicológica, ¿no? Que estemos capacitados para entender y ponernos en el lugar del otro, la famosa empatía que siempre decimos. Bueno, eso es tener la capacidad de uno ponerse en el lugar del otro, pero tampoco estar tan dentro de eso, sino tener una distancia como para objetivamente analizar e ir definiendo cosas que es lo que se trata de esto, ¿no? De alguna forma, bueno, dentro del dolor y una inminente pérdida que va a sentir una familia, está lo que se llama capaz la humanización de la medicina de alguna manera, ¿verdad? En el médico también, que vos me decías fuera de micrófonos, que es un médico que debe encarar esa situación y también ver si está preparado para eso. Exactamente, eso es, tú lo definiste bien, es la humanización de la medicina que en muchos tiempos tuvo como dejada de lado porque se entró en la parte biológica simplemente y ver como enfermedades y patologías, pero no, es una persona que tiene una patología, y más en este tipo de enfermedades que la persona queda mucho más vulnerable. Entonces nosotros tenemos que justamente ver si somos capaces o no de llevar junto al usuario, junto al paciente y toda la familia, si podemos llevar esta última etapa o aliviar el sufrimiento, y que nosotros tampoco nos carguemos del sufrimiento que no lo podamos soportar personalmente, ni que tampoco podamos ayudar a la familia, ¿no? Nosotros tenemos que tener como esa capacidad de generar lo que va a necesitar el usuario, pero sin tampoco entorpecer lo que es la dinámica normal de esa familia, que obviamente le va a cambiar y ya para siempre todo lo que tiene que estar con este usuario, y hacer todo ese acompañamiento para que la gente lleve toda esa etapa y también incluso se prepare para lo que es un duelo posterior y seguir acompañando a la familia en ese proceso posterior, por ejemplo, cuando fallece el paciente por un cáncer, por otra patología que también es terminal, ¿no? Porque a veces pensamos solo en cánceres, pero hay otro tipo de patologías crónicas que son degenerativas, que también inevitablemente van empeorando y llevan a la muerte, y nosotros tenemos que también atender todo ese tipo de cosas en lo que son los cuidados paliativos para aliviar ese sufrimiento que tienen todos ellos. Este paciente, digamos, en definitiva, del que estamos hablando, ¿no se le dan los tratamientos que, por ejemplo, en cáncer, vamos a suponer, la quimioterapia, o sí se le da, pero cuando ya es irreversible la situación, entra el sistema de cuidados paliativos? No, se le da todo, sí, porque el sistema justamente de cuidados paliativos, lo que nosotros tratamos y que lo que se debería hacer es que cuando el paciente tiene un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, ya tenga una interconsulta con las personas que se dedican a hacer cuidados paliativos, porque también se lo va a ir explicando varias cosas, incluso justamente en tratamiento de quimioterapia, que da muchos efectos secundarios. Eso también tiene que ser tratado por cuidados paliativos para aliviar ese sufrimiento de esos efectos secundarios que dan las quimioterapias, ¿no? Todo lo que es la caída del cabello, generalmente da muchos síntomas de vómito, dolor abdominales, ese tipo de cosas, malestar que va a tener las personas, y también a eso tenemos que atenderlo, ¿no? No solo hacer esa quimio que va a servir para detener un poco la enfermedad en sí, sino que hay que aliviarle esos síntomas secundarios que ocasiona para que la gente lo pueda llevar de la mejor forma posible, y que asuma que eso es parte del proceso, y que en realidad tenemos que esperar una mejoría posterior, pero que ese malestar en realidad
como que bueno, que es inevitable, pero que lo tenemos que hacer lo menos posible, ¿no? Entonces no sustituimos nada, sino que conjunto a eso vamos haciendo los cuidados paliativos a la vez que se va haciendo el tratamiento. Cuando, bueno, seguramente ya no se puede hacer porque por la propia enfermedad, por la propia biología del paciente, ¿no? Que ya no lo podamos hacer más, algún otro tratamiento sí se va a seguir con el cuidado paliativo hasta el final de su vida, aliviando el dolor, aliviando todo ese sufrimiento que decíamos al principio, que también debemos estar preparados para ir dando los diferentes tratamientos que hay, ¿no? El uso de la morfina, que es algo muy utilizado y es casi que lo mejor que tenemos para aliviar el dolor. En realidad no casi, es lo mejor, el analgésico más potente que hay y que tiene muchos otros efectos. Por ejemplo, ¿no? Alivia la falta de aire, alivia cuando tiene como secreciones los usuarios, eso también le mejora, ¿no? Tiene una cantidad de beneficios y que la gente a veces tiene como un poco de miedo, porque si uno habla de morfina, la gente dice, bueno, ya está, es como que con esto terminé. En realidad no, la morfina, el alivio es principalmente como analgésico más potente. Y bueno, y todos esos otros efectos que te decía, que va a aliviar, descongestiona, deshincha, digamos, para hablar en términos que entienda la más criollo, que la población pueda entender correctamente. Y bueno, y alivia esa falta de aire, esa sensación que a veces tiene de dificultad respiratoria por la propia enfermedad, y eso también lo alivia la morfina, y uno lo puede ir haciendo con dosis que nosotros tenemos que conocer, que puedan ser seguidas y que hay en diferentes vías, pero generalmente se hace subcutáneo porque es la que invade menos, digamos, el sistema circulatorio del paciente, que a veces igualmente está afectado y no llega. Por ejemplo, si uno le pasa intravenoso, como normalmente un analgésico, eso no llega tan rápido como se hace por vía subcutánea, para que el alivio sea más rápido y más eficaz, ¿no? Y esas cosas nosotros tenemos que ir conociendo la escalera de cómo ir haciendo ese tratamiento, pero también de explicarle bien al usuario, que con eso no es que uno le esté diciendo que ya no se puede hacer más nada, porque en realidad no, eso lo podemos hacer por muchísimo tiempo y eso va a depender de la biología, cómo responde el organismo de cada uno, y puede estar muchísimo tiempo con eso, ¿no? No significa que eso ya es el final de la vida. Y eso nosotros tenemos que saber y tenemos que tomarnos el tiempo también de sentarnos con el paciente y con la familia a explicarle eso. A veces la parte médica estricta, ¿no? Biológica, es un segundito, pero bueno, tenemos que estar, no sé, 15, 20 minutos, media hora, explicándole y asegurarnos, ¿no?, que el paciente y la familia entienda de qué se trata lo que nosotros hacemos, porque es para justamente eso, para que tengan calidad de vida al final de la vida.